Al aceptar a Cristo, un pecador recibe vida eterna y se transforma en una nueva criatura, lo que es esencial para entrar al reino de Dios. A continuación, nuestro pastor Jairo Restrepo Díaz tratará el tema Provisión de salvación en Jesucristo. Bienvenidos. Números 21, versículos 4 al 9. Hoy vamos a hablar de provisión de salvación en Cristo. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y vamos a leer San Juan 3, 14 y 15. Vamos a ver qué nos dice. San Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra del Señor comienza en San Juan 3, donde estábamos leyendo. Allí hay un tema muy importante para nuestra vida, y se trata del nuevo nacimiento. Cuando uno oye esa palabra nuevo nacimiento, quiere decir también nacer de arriba, nacer espiritualmente, nacer de Dios. La Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, habla de nuestro nacimiento humano, pero también habla del nacimiento espiritual, que es el nacimiento de arriba, el nacer de Dios, el nuevo nacimiento. Y el Señor dijo que para entrar en el reino de Dios, para ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Es decir, eso no tiene discusión. Para entrar en el reino de Dios, para ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Y cuando el Señor le hace esta pregunta a Nicodemo, o le enseña esto, porque Nicodemo es un religioso, pero desconocía este tema, como muchas personas tal vez que conocen o son muy religiosos, pero no saben lo que es el nuevo nacimiento y no han nacido de nuevo. Nicodemo le hace la pregunta al Señor: ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo es o cómo se hace, pues, para que una persona nazca de arriba, nazca del cielo, nazca de Dios? Y el Señor le comienza a explicar y a hablarle de los elementos indispensables para que una persona nazca de nuevo o nazca de arriba. Amén. Esos elementos indispensables, número uno, es la palabra de Dios. Si uno quiere tener una correcta relación con Dios, tiene que empezar por conocer la palabra de Dios. Porque cuando uno conoce la palabra de Dios, conoce lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere, lo que Dios desea de mí, lo que el Señor anhela. Y eso es a través de la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia dice también que la fe viene por oír la palabra de Dios.
Entonces, nosotros hacemos bien cuando oímos la palabra del Señor, porque ese es uno de los elementos necesarios e indispensables para tener un nuevo nacimiento o para nacer de arriba. Primera de Pedro 1:23 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando dice siendo renacidos, se refiere a eso, siendo nacidos de arriba, siendo o teniendo un nuevo nacimiento. Y dice no de un nacimiento incorruptible, una semilla terrenal, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios también es representada en la Biblia como una semilla. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué sembraba ese sembrador? Una semilla. Y luego que ellos le dicen al Señor, los discípulos, explícanos la parábola del sembrador. Entonces el Señor les comienza a explicar y les dice, la semilla es la palabra de Dios. Amén. Y el terreno en el cual se siembra esa semilla son nuestros corazones, es nuestra vida donde se siembra esa semilla. De hecho que dice el Señor también que hay diferentes terrenos. Hay terrenos que son como los que fueron sembrados junto al camino. Dice, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Hay gente que oye la palabra del Señor y tiene una relación muy superficial con Dios y esa palabra rápidamente se va de su vida y de su corazón. Habla incluso de los que también son sembrados en terreno rocoso, donde hay corazones duros e insensibles a la palabra. Habla también de la palabra sembrada entre espinos, donde dice que los espinos crecieron y ahogaron la semilla que se sembró. Pero también dice que hay buena tierra. Amén. Eso es lo bueno también, que hay buena tierra. Gloria a Dios, donde la semilla es sembrada y produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo bueno también es que nosotros somos esa buena tierra donde la semilla fue sembrada. ¿Cuántos de ustedes son buena tierra? Amén. Gloria a Dios. Y si usted siente que no es buena tierra y que la palabra de Dios no penetra en su vida y en su corazón, usted ha visto, esta semana estábamos por allá, por los lados de Puracé, y por ahí cultivan papa. Y se veía esa tierra donde meten los tractores, que esos discos de esos tractores, esa tierra dura la mueven para que sea fértil, ¿sí? Usted dígale al Señor que le meta un tractor en ese corazón, que le pase esos discos, amén, para que ese corazón se ablande, para que ese corazón sea buena tierra, amén, y la palabra pueda germinar y usted se convierta en esa buena tierra, porque yo estoy seguro que todo el que está aquí esta mañana está por algo. Estoy seguro, no creo que nadie se levante a las 6 de la mañana o 5 para iniciar la iglesia simplemente porque no tengo nada que hacer. No, usted viene porque aquí está el Señor, amén, gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. La palabra es importante en el nuevo nacimiento porque la palabra nos orienta y quita de nuestra mente las ideas equivocadas de Dios y las ideas equivocadas del mensaje de salvación. Cuando uno no conoce la palabra de Dios,
habla una cantidad de cosas que ni están en la Biblia, ¿sí? Que el que peca y reza empata. Cosas que no están en la Biblia. De todo ahí en la viña del Señor, cosas que no están en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré, cosas que no están en la Biblia. ¿Cómo puedo ser salvo haciendo buenas obras? Eso no está en la Biblia. ¿Qué son esas ideas equivocadas que uno tiene de Dios? Amén, es idólatra y todo eso. Pero cuando uno comienza a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios le muestra lo que realmente Dios es y lo que Dios quiere para mí. Igualmente sucede con el mensaje de salvación. Personas tienen ideas muy equivocadas de cómo es la salvación. Pero la Biblia sí nos muestra cómo es el proceso para la salvación. Además, la palabra lo ubica a uno en su condición delante de Dios. Porque muchos, al no conocer la palabra de Dios, se creen o nos creemos personas buenas. Personas buenas. Y esas son las ideas equivocadas. Pero cuando uno lee la palabra dice que es un espejo. Y uno se comienza a mirar ahí y se da cuenta que no es lo que uno piensa. Por eso también he dicho que la palabra es una luz. Amén. Es una luz. Y siempre lo he presentado de esa manera. Si estuviéramos de noche y eso estuviera en total oscuridad, pues uno pudiera estar como quiera aquí, pero la luz, ¿sí?, nos hace ver cómo estamos presentados, cómo estamos acá. Gloria a Dios, cómo estamos vestidos, cómo estamos peinados, ¿cierto? Porque yo creo que todos para venirnos para el culto nos paramos ante el espejo. Levante la mano el que no se paró ante el espejo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque queríamos ver si estoy bien peinado. Los que nos ponemos la corbata, a ver si nos queda bien la corbata. Si esta ropa sí combina, ¿cierto? Si sale o no sale. En fin, amén. Asimismo, la palabra de Dios es una luz que nos ilumina y nos hace ver nuestra condición. Y entonces nos muestra la santidad de Dios, lo santo, lo grande que es el Señor y lo pecadores que nosotros somos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vea cómo lo ubica uno la palabra. Romanos 3 del 9 en adelante, vamos a ver cómo lo deja uno de la palabra de ubicado respecto a mi condición delante del Señor. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, oiga bien, judíos y gentiles, pueblo de Israel y nosotros, así que ni ellos se salvan, que todos están ¿qué? Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, oiga, porque es que incluye a todos, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dejemos hasta ahí. No hay temor de Dios. Entonces, ahí la palabra nos muestra la condición del ser humano, de que no hay ninguno que se pueda justificar delante del Señor, y
nos muestra la condición humana. Entonces, por eso es tan importante en el nuevo nacimiento la palabra de Dios, esa palabra que nos ilumina. El segundo elemento indispensable en el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Es el Espíritu Santo. Porque sin la obra del Espíritu Santo nadie puede ser salvo. Nadie. ¿Cuándo comienza la obra del Espíritu Santo? Cuando Dios me manda a alguien que me hable la palabra, que me invite, que me traiga a la iglesia, que me hable del Señor. Ahí comienza la obra del Espíritu Santo. Dios buscándole. Dios queriendo hacer algo en su vida. Dios buscándole. Amén. Así que el Espíritu Santo obra en la vida de las personas para que las personas comprendan el Evangelio. Cuando uno no tiene el conocimiento del Evangelio, tiene como una venda en los ojos, tiene un corazón duro e insensible. Y ese corazón solo lo puede cambiar el Señor. Tiene una mente que no entiende, que no comprende. Y eso solo lo puede cambiar el Señor. Solo el Señor puede transformar la vida del ser humano. Y hay gente que oye y oye y oye y no entiende y no comprende la palabra del Señor. Amén. Pero el poder del Espíritu Santo, de hecho en San Juan 16, versículo 8 a 10, yo hace poco enseñé sobre eso acá, pero vamos a volverlo a leer. San Juan 16, 8 a 10. Habla de la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas, dice. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Amén, el que nos hace ver que somos pecadores. Dice que nos convence de justicia. Cuando uno, hablando de la justicia de Dios, nos muestra la obra del Calvario del Señor a nuestro favor. Y nosotros aceptamos la obra del Calvario porque reconocemos que necesitamos ser salvados. Y dice también de que el Señor nos convencerá de justicia y de juicio, porque el enemigo que gobierna este mundo ya ha sido juzgado y el Señor nos muestra que sí podemos obtener la victoria sobre el pecado y sobre el diablo. Amén. Repito, sí podemos tener victoria sobre el pecado y sí podemos tener victoria sobre el diablo. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Así que el Espíritu nos capacita para entender las verdades espirituales y también para guiarnos a toda verdad. Amén. Es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento. Amén. El que nos hace ver las cosas tan claras como el agua. Es el que nos quita la venda. Es el que nos abre los ojos. Gloria al nombre del Señor, para que nosotros comprendamos la palabra de Dios. Aleluya. Efesios 1:13, este texto habla, dice, en él también vosotros, hablando de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Mire, el día de Pentecostés, cuando empezó la iglesia, en Hechos el capítulo 2, el día que descendió el Espíritu Santo por primera vez sobre los creyentes, los que hemos leído la Biblia sabemos lo que sucedió. Hubo un estruendo, un viento recio, y los creyentes comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Para muchos hablar en nuevas lenguas, como sucedió en ese tiempo, era una locura. Ellos dijeron, cuando los vieron hablando en nuevas lenguas, dijeron, estos están locos, están ebrios, están borrachos, porque los oían hablar
en otros idiomas. Mire, para nosotros hablar en lenguas es una experiencia muy hermosa. ¿Qué dicen los hermanos? Una experiencia maravillosa. Es una experiencia muy especial. Pero para el que no conoce, dice, no, eso es estar loco. Eso es estar fuera de sí. Pero créame, se lo digo con toda sinceridad, que no hay una experiencia más linda cuando el Señor toma el control de la vida nuestra y de la lengua y nos pone a hablar en el lenguaje celestial, en el lenguaje angelical. Amén. Es una experiencia hermosísima. Y ni se diga cuando el Señor lo pone a uno a cantar en nuevas lenguas. Solo una vez me ha pasado en mi vida, que recuerde. Pero es una experiencia maravillosa porque es estar como en el cielo, en la presencia del Señor. Después de que hubo esa confusión en la gente, Pedro empezó a predicarle la palabra de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. Le estaba predicando a los mismos que habían hace poco crucificado al Señor. Y seguro que hasta ese entonces ellos sentían que habían hecho algo bueno. Porque cuando uno no ha sido convencido de pecado, a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Cuando uno no ha sido convencido de pecado. Pero Pedro entonces empezó a predicarle a esos que habían crucificado al Señor. Y dice que cuando ellos oyeron el mensaje, se compungieron de corazón. La palabra les traspasó el corazón. Pedro les está diciendo, al que ustedes crucificaron, el Señor lo ha hecho Señor y Cristo, o es Señor y Cristo. Ustedes mataron al autor de la vida. Pero como esa palabra iba impregnada con el poder del Espíritu Santo, la palabra les traspasó, porque mire, es que la palabra de Dios tiene muchos significados. Esta mañana leyendo la palabra en Jeremías dice, el Señor no es mi palabra como martillo. ¿Para qué sirve un martillo? Lo que no podemos clavar con la mano o con algo elemental, hay que usar el martillo y hay que golpear fuerte. Y dice el Señor, no es mi palabra como fuego. ¿Qué hace el fuego? Quema. También dice la palabra que es como espada con doble filo. Corta para un lado y corta para otro. Dice que también es como una sonda que le entra uno hasta los tuétanos. Amén. Yo creo que si fuera en este tiempo, este escrito ya no diría como una sonda, sino diría como una resonancia magnética. Porque todo lo que a uno no le puede detectar una radiografía, una enfermedad, todo lo que a uno no le puede detectar los rayos X, ahí mismo le dicen vaya a una resonancia magnética, que esa sí le revela hasta lo más interno, lo que hay allá dentro de los huesos, la médula, bueno, todo eso no sé mucho del tema, pero más o menos por ahí va la cosa, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Y esa sí le revela. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios va hasta lo más profundo de nuestra vida. Y entonces es cuando ellos se convencen. La Biblia dice, si ellos hubieran tenido antes la revelación, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero como no tenían la revelación, lo crucificaron. Y ahora se dan cuenta del error, el pecado que han cometido. El Mesías que fue enviado para salvarles, el Mesías que fue enviado para rescatarles, lo crucificaron. Y entonces cuando ellos se sienten en esa condición de pecado, redarguidos, compungidos, encerrados, es decir, se sienten perdidos, se sienten sin ninguna opción. Y qué bueno, amigo y hermano, cuando el Señor también quebranta nuestra vida y nuestro corazón.
Gloria a Dios. Es maravilloso cuando el Señor quebranta nuestro duro corazón. Y dice que entonces ellos le dicen a Pedro y a los que estaban ahí: ¿qué hacemos entonces? Cometimos ese grave error. Estamos perdidos. ¿Hay alguna salida para nosotros? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: si hay una salida, arrepiéntanse. Amén, número 1. Número 2, bautícese en el nombre del Señor Jesús para el perdón de pecados, y el Señor les va a dar el Espíritu Santo. Y lo hicieron ese día 3,000 personas. Gloria a Dios, alabe al Señor, se añadieron. Imagínense, los mismos ciegos duros de corazón que crucificaron al Señor, ahora se están dando cuenta que el Señor que ellos despreciaron, la piedra que ellos despreciaron, era la cabeza del ángulo, era el único que traía salvación. Y bueno, ahora entonces abren el corazón al Señor y lo reciben, porque mire, cuando hablamos de la palabra, es importante abrir el corazón. Si usted se pone a oír la palabra, leer la palabra, estudiar o oír, pero usted está prevenido, usted está con su corazón cerrado. Pero si usted es noble de corazón, usted le dice: Señor, dame un corazón noble y sencillo para tener fe y creer en la palabra. Proverbios 23:12 dice eso: abre tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Aquí en esta versión dice: aplica tu corazón, pero otra dice: abre tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Ábrale el corazón al Señor y deje que Él haga la obra que Él tiene que hacer, porque la obra del Señor es perfecta. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Experimentar el nuevo nacimiento es algo maravilloso. Nacer de arriba es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque produce unos resultados maravillosos. Vea, cuando uno nace de nuevo o nace de arriba, uno vive una vida que no quiere agradar a Dios. Uno quiere agradar es al mundo. Eso es lo que uno quiere cuando uno no tiene el conocimiento de Dios. Agradar el mundo. Y por eso es que hay muchos que no pueden vivir para Dios, porque todavía quieren agradar al mundo. Pero cuando uno nace de nuevo, ya no quiere agradar el mundo, sino que uno quiere agradar a Dios. Amén, gloria a Dios. Quiere agradar a Dios. Mire, hay algo importante cuando la Biblia habla de arrepentimiento. Arrepentimiento también quiere decir cambio de mentalidad. Es que ahí donde Dios tiene que trabajar en la vida de la persona, en el cambio de su mentalidad, porque tiene una mente carnal, una mente que solo quiere agradar el mundo, las cosas de la carne. Esa es la mente que tiene el ser humano sin Dios. Pero cuando la persona se arrepiente de corazón, ¿sí? Porque el arrepentimiento tiene que ser de corazón. No arrepentirse y volver a ser el mismo. No, de corazón. Entonces, cuando te arrepientes de corazón, el Señor cambia la mente. Y como cambia la mente, cambian las acciones también. Cuando la mente cambia, cambian las acciones. De hecho, la palabra del Señor nos dice allá en Romanos 12, 1 y 2, que habla de eso, que de la renovación del entendimiento. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
Me gusta mucho una versión que dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar y cambiará ¿qué? Dígalo conmigo, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Cuando la mente cambia, cuando Dios la transforma, cuando la hace una mente espiritual, entonces esa mente ahora quiere servir a Dios. El Señor dice que limpia la mente de obras muertas, de pecado. Limpia de todo ese pecado. El Señor lo limpia a usted. El Señor le saca toda esa basura del mundo, de la mente. Y se la renueva, se la formatea, hablando en términos de tecnología hoy día. Se la formatea de nuevo, una mente, amén, como la de Cristo. Una mente que quiere agradar a Dios, que quiere vivir para Dios. Eso lo hace el Señor, amén. Y ese corazón duro se lo hace un corazón sensible. Gloria al nombre del Señor. Conocí un hermano que él decía, a mí me tienen que llamar Jeremías porque lloro por todo en el Señor, pero yo no era así cuando estaba en el mundo. Amén. Y ese hombre se convirtió, él me contó el testimonio porque en Costa Rica ahí veneran una virgen que se llama la Virgen Negra. Hace poquito creo que pasó la fiesta que le hacen. Y allá en el santuario donde está la Virgen Negra, porque imagínense ahí está Virgen Negra, hay una fuente de agua. Y entonces dice la gente allí, la gente lleva botellas de agua o van y se untan agua de la fuente que para ser sanos. El hermano me contaba que una señora del campo donde él vivía no pudo ir a la celebración ese. Le dijo, pero hágame un favor, tráigame una botellita de agua. Le dio una botella de agua de allá de la fuente de la Virgen para untarme en las articulaciones que me duelen mucho. Y el hermano fue pero se le olvidó llevarle el agua a la anciana. Y cuando ya iba llegando a la casa vio una quebrada, dijo, pues no, llenemos aquí la botella de agua y vamos para no quedarle mal. Y le llevó la botella de agua y la anciana se untó en las rodillas y luego el hermano la volvió a encontrar. ¿Cómo le fue con el agua? Y dijo, oiga, excelente, me quitó el dolor y tal. Entonces el hombre reaccionó y dijo, definitivamente esto no es lo que el ser humano necesita. Y buscó de Dios y se entregó al Señor, amén, porque no es esa la manera, eso no es bíblico, amén. La Biblia lo orienta a uno, amén. Nuestras enfermedades sí pueden ser sanadas, pero por la obra de Jesucristo en el Calvario, por la fe, nosotros podemos obtener y hemos recibido sanidad. Que muchos tenemos testimonios de haber sido sanados por la obra del Calvario, de muchas enfermedades, de cáncer, gloria al nombre del Señor. El Señor ha sanado de parálisis, amén, nos ha sanado, aleluya, de depresiones, nos ha sanado de muchas enfermedades que hemos experimentado, amén, que los médicos han tenido que decir, ya desapareció de aquí la enfermedad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Así que cuando el Señor le cambia la mente a uno, por eso es que ya la persona transformada y nacida de nuevo, lo invitan los amigos, le dicen, vamos a la fiesta que antes iban. Y la persona con toda valentía y seguridad le dice, no, muchas gracias. Yo ya no participo de esas cosas. Yo ya ahora soy una persona distinta y diferente. Pero no es por un fanatismo, no, es porque ha sucedido algo en el corazón y en la vida de la persona. Gloria al nombre del Señor, alabe al Señor. Y este proceso se ve en la vida de miles y miles de personas. Amén.
¿Cuántos aquí hemos sido transformados? ¿A cuántos el Señor nos ha cambiado la mente? Es decir, esto no es algo que el Señor hace con uno o dos, no. Con miles y miles. De hecho dice en San Juan, estamos leyendo ahora, para que todo aquel que en Él crea. Lo único que necesita es eso, creer. Amén. Creer. Y la obra la hace el Señor. Cuando Nicodemo le está preguntando al Señor, ¿cómo puede suceder el nuevo nacimiento? Es que el Señor lo lleva al relato de Números 21, donde empezamos leyendo. Y el Señor lo dice en San Juan 3:14. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a ir a Números 21, versículo 5. ¿Qué pasó? Los israelitas, el pueblo de Israel está en el desierto. Amén. El Señor ha hecho maravillas por ellos. ¿Cuáles maravillas hizo el Señor por el pueblo de Israel en el desierto? Pero ayúdenme ustedes a predicar cuáles. Les abrió el mar en dos para que pasaran. ¿Qué más? Les envió comida del cielo. Les dio agua en el desierto. ¿Qué más hizo el Señor? Les dio carne. Imagínense, por 40 años y el calzado no se dañó, ni la ropa se envejeció. Ese maná es el que uno necesita hoy día, que luchamos tanto con el peso, ¿cierto? Ni se engordaban ni bajaban de peso, era el alimento pero balanceado. Amén. Tan balanceado que no se enfermaban. Y ahora, cierto, tanta enfermedad y tanta cosa. Ya uno cada 15 días le da gripa ahora en este. ¿Ah? ¿O no? Todo lo que el Señor hizo por ellos. Y ahora dice la Biblia que porque les tocó, el Señor les trazó un camino por donde ellos tenían que pasar. Y dice que entonces estaban cansados ya y se desanimaron. Se volvieron impacientes y rebeldes y hablaron contra Dios y contra Moisés y murmuraron, y eso es un pecado, diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y si había agua, y si había comida, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná que les estaba siendo de sustento. Ahora dice: ya no queremos, tenemos fastidio. Y eso hizo entonces que el pueblo reaccionara contra el Señor. Todas estas porciones bíblicas nos representan a nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos pecado. De pronto usted dice: yo no he murmurado contra el Señor, pero Romanos 3:23 nos incluye aquí a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vea, el problema más grande de la humanidad y del hombre es el pecado. Si no existiera el pecado, esto sería diferente. Este mundo sería diferente. Pero el pecado que nos ha pasado a todos, que vino por un hombre, Adán, y que ha pasado a todos los hombres, es el que ha hecho daño a esta humanidad. Todos hemos pecado en pensamientos. Aquel que dice que no ha pecado, que es una persona buena, ¿cuánto no se pasan malos pensamientos por la cabeza? De una y otra índole. La mente lucha por los malos pensamientos que vienen a la vida de la persona
y que el enemigo quiere hacer nido, como he enseñado también, hablando de los pensamientos. Sí, que si a usted se le pone un pájaro encima de la cabeza, eso puede suceder, ¿sí? Pero si ese pájaro hace nido en su cabeza, ese sí es su problema. Usted lo está dejando que haga nido en su cabeza. Y eso pasa con los pensamientos. Si el pensamiento viene y usted lo quita de su mente, y ese mal pensamiento, usted va a estar bien. Pero si usted permite que ese mal pensamiento haga nido en su mente, y usted le da vueltas y lo permite que ese pensamiento vaya tomando el control de su vida, lo puede llevar muy mal. Amén. Y volviendo a Números, el capítulo 21, versículo 5, ahora vamos al 6. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué sucede esto? Sencillo, porque todo pecado tiene una consecuencia. Repita conmigo, todo pecado tiene una consecuencia. Préstele mucha atención a eso. Usted que de pronto todavía está en el pecado, vive en el pecado, que no le presta atención al pecado y a la desobediencia. Todo pecado tiene una consecuencia. No juegue con eso. Porque las consecuencias son inevitables. Y aquí lo tiene el pueblo de Israel. Pecaron contra Dios, murmuraron contra el Señor. La consecuencia vino. Les mandó unas serpientes venenosas que mordían al pueblo y dice, y murió mucho pueblo de Israel. Consecuencias del pecado, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Eso hay que aprendérselo, amigo y hermano. La paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Hebreos 2 dice también que toda desobediencia recibe la justa retribución. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Recibió el castigo que merece. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. La paga del pecado es muerte. Versículo 7. ¿Qué sigue? De Números 21. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué hizo Israel? Se arrepintieron. Amén. Se arrepintieron. No dejaron la situación así. ¿Sí? Y usted está viviendo consecuencias del pecado. Y usted ve que las cosas no andan bien. Bueno, aquí hay una enseñanza. Arrepentimiento. Arrepentimiento cambia la mente. Y ya dijimos, como resultado hay un cambio de actitud. Y Dios demanda arrepentimiento. Lucas 13, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice. Dios demanda arrepentimiento. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y qué sigue diciendo? O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Mire, esto es llamativo porque entonces la gente dice, claro, como les cayó la torre, eran porque eran muy malos y nosotros somos buenos. Y cuando uno a veces ve la desgracia que sucede, piensa que la desgracia le viene a otros porque son muy malos y nosotros porque somos muy buenos. Dice el Señor,
¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Versículo 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios demanda arrepentimiento. Versículo 8 de Números 21:8. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Entonces recordemos, a ver, recapitulemos. ¿Qué hizo primero el pueblo? Pecó. Luego, ¿qué sucede? El pueblo se arrepiente. Y como el pueblo se arrepiente, ¿qué hace el Señor? Muestra una salida. Amén. ¿Estamos todavía aquí? ¿Todavía estamos aquí? Amén. ¿O ya está pensando en el desayuno? Ya estamos terminando. Amén. No se me desconcentre para que se lleve la palabra esta mañana. Entonces está el pecado. Amén. Luego viene el arrepentimiento. Y después del arrepentimiento el Señor muestra una salida. Qué bueno es el Señor. Alabemos al Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Qué hace el Señor? Le dice a Moisés: haga una serpiente ardiente o de bronce y ponla sobre una asta alta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y ahí sí que le encontramos el sabor a San Juan 3, 14 y 15. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Porque mire esto. ¿Qué inoculaba la serpiente en la vida de las personas? Veneno. Y ese veneno, los que saben de esto, ese veneno rápidamente va por todo el torrente sanguíneo y hay que actuar rápido. Cuando una persona la muerde una serpiente, hay que tener el antídoto ahí rápido, porque esa persona está en riesgo de morir. Amén. El pecado es el veneno que nos inyectó la serpiente antigua. Amén. El Señor dijo que ese pecado está desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies. Todos hemos sido inoculados con el veneno del diablo. Desde que empezamos a tener uso de razón, empezamos a decir malas palabras, a tener malos pensamientos, a pelearnos con los demás, en fin, a mentir, a engañar y a hacer todas aquellas cosas, inoculados por el veneno del pecado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que dice la Biblia, el Señor dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a Números 21:8 nuevamente. Gloria a Dios. Versículo 9, perdón. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿qué hacía la persona? Levantaba la mirada allá en la montaña donde estaba esa serpiente. Desde luego que tenía que tener fe. Amén. Y entonces dice que cuando miraba a la serpiente, seguro confiando y creyendo que era el remedio que Dios había puesto, el efecto del veneno inmediatamente era como un antídoto que bloqueaba todo, amén, el efecto del veneno, y la persona quedaba sana y quedaba libre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En San Juan 3:15 nos dice la palabra, San Juan 3:15, para que todo aquel que en él crea, amén, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Es necesario que sea puesto Jesucristo en alto. Ya estamos terminando aquí, músicos, para que me ayuden. Es necesario que Jesucristo sea puesto en alto. Por eso aquí en esta iglesia levantamos al Señor Jesucristo. Repito, iglesia, levantamos y ponemos en alto al Señor Jesucristo. No levantamos nombres de personas. No ponemos en alto a seres humanos, no. Aquí todos somos redimidos y lavados por la sangre de Jesucristo. Hay uno en esta iglesia que es puesto en alto y levantado en alto, y es el Señor Jesucristo, en el cual hay salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Yo pensando en esto imaginaba a una persona bien incrédula que lo mordió la serpiente, pero esa persona dijera: ¿y yo por qué tengo que mirar allá? No me puedo curar con otra cosa. ¿Por qué tiene que ser mirando a la serpiente? Y mientras estaba en esa indecisión, el veneno le mataba y le dañaba. Pero aquel que con una fe sencilla decía: bueno, si Dios dijo que era así, así es, yo creo, levantaba su mirada y sentía el efecto del poder sanador de Dios en su vida, del poder restaurador de Dios. Amén. Igual le sucede al incrédulo. ¿Yo por qué tengo que arrepentirme? ¿Yo por qué tengo que bautizarme? ¿Yo por qué tengo que congregarme? ¿Yo por qué tengo que leer la palabra? ¿Yo por qué tengo que orar? Y mientras tú estás en esa indecisión, el veneno del pecado te sigue haciendo daño y sigue acabando con tu vida y llevándote a la muerte. Pero esta mañana le digo: mire al Calvario por la fe, mire a Jesucristo y crea en Él sin vacilaciones. Amén. Sin vacilaciones, porque ahí está la provisión de nuestra salvación. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel, amén, que lo mire a Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que hay gente que se ha ido a la tumba perdidos y condenados por no mirarlo a Él? Y se han muerto perdidos y condenados. Gloria al nombre del Señor. Entienda que el Señor Jesús en la cruz llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Gloria al nombre del Señor, que Él es la provisión. Amén. Que Él cortó los efectos del pecado. Y como se lo decía ahora, ese veneno del pecado que está corriendo por la vida de alguien y que quiere llevarlo a lo más terrible, pero Jesucristo es ese antídoto. La fe en el Señor, su sangre nos limpia de todo pecado. Romanos 10:13 dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tienes que aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Amén, amén. Nosotros los creyentes nos gozamos en esto, ¿verdad? ¿Cuánto nos gozamos en esto? Nos gozamos de ver lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y eso es lo que nos lleva a amarle cada día más y más. Amén. Por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. Terminemos con San Juan 5:24. Gloria a Dios. San Juan 5:24. Qué lindo texto. Lea conmigo ese texto muy fuerte que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, que tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Oiga, qué maravilla eso. Salta, amén, se libra, pasa de muerte a vida. Amén. Alguien que tiene vida, dele una alabanza al Señor. Porque los muertos no pueden alabar a Dios. Eso dice la palabra. Los muertos no pueden alabar a Dios, pero los que tenemos vida, y alabamos y le glorificamos. Si les gustó este mensaje, pueden suscribirse a este canal IPUC Solidaridad en YouTube y sigue nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. IPUC Solidaridad es tu casa, nuestra casa.